Vamos a abrir nuestras Biblias en un texto desconocido para todos, creo que es la primera vez que lo vamos a leer. Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, y el versículo también va a ser el 16. ¿Os suena de algo? ¿Sí? ¿Suena? ¿La primera vez que lo oís? Dice así la palabra. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Breve, pero muy intensa esta palabra. Estamos terminando el año, ¿verdad? Todos lo sabemos, no descubrimos nada nuevo. Estamos terminando el año. Aunque estamos expectantes y deseosos de escuchar los mensajes del final de año que el pastor Riu todos los años nos da, ¿verdad? Esos mensajes que nos dan dirección durante todo el año. También nosotros de alguna manera estamos haciendo o cerrando este año en espera de esos mensajes del año que viene. Pero hoy hacía un poco de balance, más que de balance, de fórum en el culto de obreros que tenemos a las 10:30, ¿verdad? Al cual estáis todos invitados, aquel que quiera está invitado a venir. Y hacíamos un balance, y yo hacía un fórum, un balance de todo el año 2013, que acaba de, o está a punto de concluir. Y yo les comentaba así un poco entre broma, serio, parece que ese número 13 fatídico en el cual muchos supersticiosos, ¿verdad? Dicen, no, el 13 no, que daréis mala suerte. ¿Verdad? Hay muchos supersticiosos, no han entendido todavía bien el Evangelio y todavía se rigen por este tipo de cosas, ¿verdad? Si fuésemos supersticiosos, que no lo somos, y como diría aquel, no soy supersticioso porque trae mala suerte. No, no es eso, ¿verdad? Si fuésemos supersticiosos diríamos, de alguna manera, este año que termina ahora ha sido un año, de alguna manera, difícil. Ha sido un año quizás un poco complicado. Ha sido un año donde ha habido muchos cambios, ¿verdad? Mucha gente ha pasado mucho sufrimiento en este año, en todos los sentidos, dentro y fuera de la iglesia. También en la iglesia ha habido muchas dificultades, ¿verdad? Ha habido situaciones de crisis, podríamos decir, que está terminando, a Dios gracias, que está terminando, ¿verdad? Pero el pastor Riu, si recordamos, nos dio una palabra, y él dijo en el último mensaje, él dio y dijo, tenemos que experimentar tres cosas, nos decía. Tenemos que experimentar, lo más importante, tenemos que experimentar el pacto, que Jesús es Cristo. Amén. Nos daba esta palabra. Tenemos que experimentar el pacto. Lo encontramos en Josué 1 del 1 al 9. Nos daba esta palabra. En este año 2013 tenemos que experimentar el pacto. Y el pacto, para experimentar, necesitamos vivir esa realidad. ¿Qué ha ocurrido? Que en este año 2013, donde aparentemente ha habido muchas dificultades, es donde hemos tenido que tomar realmente la palabra y el pacto que Dios nos dio. Esa palabra que acabamos de mencionar y que acabamos de leer hoy. En tiempos de dificultad hay una cosa que tenemos que experimentar por encima de cualquier otra cosa. Y es que tengo que experimentar que Dios está conmigo. Tengo que experimentar este pacto que Jesús realmente es el Cristo, que es el solucionador de todo poder. Y que cuando yo estoy experimentando esta realidad, voy a tener que experimentar también otra realidad como fue el río Jordán. Es decir, esa palabra que Dios nos dio en el capítulo 6 del 1 al 13, experimenta ¿qué cosa? Experimenta el poder de Dios. En este año hemos tenido que experimentar durante todo este año, durante estos 12 meses, por causa de las dificultades, por causa de las oposiciones que ha habido, de la persecución que también hay a nivel personal, hemos tenido que experimentar el poder de Dios, que Dios ha estado con nosotros, que ha habido momentos donde nos hemos encontrado con verdaderos ríos, pero que por encima de ello hemos podido realmente experimentar el poder de Dios. Y hemos tenido que experimentar también nuestro Jericó. Hemos tenido que experimentar realmente cómo las murallas que hay en nuestra vida han tenido que ser derribadas.
Y digo que durante este año 2013 hemos tenido que derribar muchas barreras, sobre todo barreras internas, barreras interiores, barreras que ha habido en nuestro corazón, momentos de incredulidad, momentos de dificultad, momentos de falta de esperanza quizás. Hemos tenido que experimentar realmente cómo a través del poder de Dios esas murallas han ido cayendo, que esas murallas se han venido derribando poco a poco. Y yo digo, este año todavía no todas han caído, no todas han caído. Todavía quedan cosas por hacer. Todavía hay murallas que tienen que ser derribadas. Por eso en este año, decía, 2014, que iniciamos dentro de un par de días, ¿verdad? Que para el próximo domingo tenemos un año nuevo. Este es un año que yo quiero pensar, quiero ver, que tiene que ser un año de los remanentes. Pero no me refiero solamente a remanentes como una organización. No me refiero solamente al remanente como un título. No estoy hablando de eso. No estoy hablando como una sección más de la iglesia. Un movimiento ajeno, anexo a la iglesia, paralelo a la iglesia. Estoy hablando del contexto y el concepto real de remanente. Hay una foto por ahí que me gustaría, un dibujo. Otras veces lo suelo hacer yo el dibujo, pero hoy no me he atrevido por lo mal que dibujo, ¿verdad? Entonces he dicho, vamos a ponerlo y lo vemos. Más o menos. Si yo preguntara de este dibujo, si yo preguntara, ¿qué es realmente el remanente? ¿Qué diríamos? Lo he hecho muchas veces esto. ¿Pero qué es realmente remanente? Remanente es lo que sobresale. Es fácil dibujar así, ¿verdad? Mucho más fácil. Ya puedes apagarlo. ¿Qué es realmente el remanente? Cuando hablamos de remanente, ¿qué nos estamos refiriendo? Remanente es una palabra muy importante. Remanente es aquel que permanece. Es decir, esto. No esto. Esto es el remanente. Lo que ha quedado del 2013 que ha sido muy complicado. ¿Qué es el remanente? Aquel que permanece. Aquel que está. Aquel que persevera. Que no deja las cosas a medias. Que llega hasta el final. Son los remanentes que en el libro de los Hechos la iglesia primitiva estaba. Y ahí estaban todos juntos perseverando en la doctrina, perseverando en la palabra. Aquellos que aun a pesar de la persecución, ellos permanecían compartiendo la oración. Aquellos que aun a pesar de la oposición, estaban perseverando, estaban permaneciendo, compartiendo el pan, comiendo juntos. Porque eso es la iglesia. Aquello que permanece, aquello que persevera. Aquellos que están en unidad, juntos, en todas las cosas. No solamente en algunas cosas. No solamente en las cosas que nos gustan, sino en todas las cosas. Como una familia. ¿Verdad? Y tenemos que ver el año 2014 con esta perseverancia, con esta permanencia, porque todavía también la palabra significa remanentes, aquellos que están escondidos, que están ocultos todavía, que no han sido encontrados. Este año 2014 tenemos que poner nuestros ojos también en aquellos que están escondidos, que no los vemos, que no sabemos todavía dónde están. Pero que para eso tenemos todo un 2014 para encontrar esos remanentes que van a formar parte de ese brote nuevo que va a salir en ese 2014. A través de los remanentes que están permaneciendo, en los remanentes que realmente están perseverando, en los remanentes que van a ser encontrados en este año. Por eso cuando termina un año, y hay una frase que todos conocemos y que todos creo que la habremos dicho o la habremos pronunciado este año: ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! ¿Cuántos lo hemos dicho?
Yo este año me he puesto la meta de no decirlo. Eso de próspero año, no lo digo. No porque no desee. Yo sé que ha sido un año difícil. Muchos trabajadores han perdido el trabajo, muchas familias han quedado sin empleo, se han quedado muchas personas que han perdido su hogar. Pero ese elemento que nosotros estamos deseando es, próspero año nuevo. Prospera, que este año sea un año donde, si no tienes trabajo, que encuentres trabajo. ¿Verdad? Si tienes trabajo, que lo conserves. ¿Verdad? Si conservas el trabajo, que puedas mejorar. Si hay empresarios o hay personas creyentes que han iniciado un negocio, han iniciado o han levantado una empresa, que prospere. Prospere tu iglesia, que tu empresa, que prospere tu trabajo, que prospere en todo. Pero no es esa la dirección que Dios quiere. No es esa la prosperidad que Dios nos está diciendo. Eso debe de ser una consecuencia de que si nosotros realmente hemos entendido esta experimentación del pacto, si nosotros hemos experimentado el poder de Dios, si hemos experimentado cómo Dios obra con su poder y derriba las murallas, en este año tenemos que levantar verdaderos remanentes dentro del pueblo de Dios. Verdaderos remanentes, no el título de remanente. Hay muchas veces que se tiene el título de remanente, pero eso, simplemente, título. Sino realmente levantar. Para eso, en este año 2014 yo digo, mi título de oración que comparto con vosotros, y este es mi fórum, yo quiero disfrutar en este año 2014. Porque el año 2013 ha sido muy complicado. Quiero disfrutar además, os digo, de 3 cosas, que sé que son fáciles, sencillas, que todos conocemos, pero que este año yo quiero disfrutar de estas 3 cosas. Quiero ser hoy breve. Yo tengo que disfrutar de lo que realmente es importante, y lo único importante es que yo pueda disfrutar del Evangelio. No es solamente yo tengo que escuchar el Evangelio, no es solamente yo tengo que comprender Evangelio, no es que yo lo tenga, que lo comprenda, que lo escuche. No es tampoco que lo pueda escuchar más o menos veces, no importa eso. Simplemente tenemos que disfrutarlo realmente de este Evangelio. Lo digo porque en el 2013 ha habido muchas veces donde no hemos experimentado esto, no hemos disfrutado de ello. Ha habido veces que las circunstancias, las adversidades han sido quizás tan difíciles, tan duras, que muchos de los creyentes, hermanos, miembros de la iglesia, no han disfrutado. No han disfrutado por las dificultades, por las adversidades. Y es un año donde tenemos que aprender a disfrutar. Y tenemos que disfrutar de este Evangelio realmente. Porque en la medida que yo disfruto de este Evangelio, yo voy a recibir sanidad en mi vida. No solamente sanidad física, que es algo secundario, sino que voy a recibir la sanidad de mi alma, de mi espíritu. Murallas que todavía permanecen en mi cuerpo, en mi alma, en mi corazón, van a caer y van a caer derrotadas. Hay muchas veces que no hemos entendido, quizás porque no lo hemos entendido bien, quizás porque no lo hemos explicado bien. Hay muchas veces que los pastores tenemos un error cuando hablamos con la congregación. Y a veces los pastores preguntamos, ¿habéis entendido bien? Y estamos diciendo que si la congregación es tonta. A lo mejor el tonto eres tú que no te has expresado bien. Entonces, no es decir si has entendido bien. ¿Me he explicado bien? A veces el problema está en aquel que comunica, que no expresa bien, ¿verdad? No en la congregación que es torpe para entender, sino no comunicamos bien. Y a veces quizás no hemos entendido bien porque no lo hemos expresado bien. A veces hemos pensado que el Evangelio son solamente conceptos básicos para la vida. Conceptos básicos. Y a veces en esto entra también en lo que estábamos comentando o comentaban en el principio, que quizás a lo mejor no hemos entendido bien la Navidad y hemos entendido la Navidad como una festividad para niños, que es poco más o menos lo que está quedando en nuestra sociedad. Es una fiesta, pero es una fiesta para niños. Una fiesta donde, bueno, el otro día escuchaba en Cuba celebran la Navidad y yo decía, me quedé asombrado porque dije, ¿en Cuba? No son comunistas en Cuba. ¿Qué celebrarán en Cuba? Evidentemente no celebran lo que nosotros celebramos, simplemente queda como un día de fiesta. Día de fiesta, no se trabaja, ya está.
A veces a lo mejor se está quedando ahí. Y los creyentes quizás también sea porque no le estamos dando la relevancia importante que tiene la Navidad como el nacimiento de Cristo. Un niño nos es dado. Un niño nos ha sido concedido cuando nosotros estábamos perdidos y no entendíamos ni teníamos nada. Pero a veces hemos dejado la Navidad pensando en los Reyes Magos, pensando en los regalos, pensando en la festividad. Y no hemos llegado a entender realmente lo que es tan importante como es el nacimiento de Cristo en la vida de una persona, como lo importante que es realmente el Evangelio en la vida de un individuo. Tan importante es esto. Dios nos ha dado algo que es perfecto. No olvidemos esto. Algo que es perfecto, que es completo, que no necesita nada más, que con ello es suficiente. Pero a veces nuestro pensamiento está en que está bien Evangelio, pero esta palabra que está quedando como algo que no nos la podemos quitar de la boca, siempre hay un pero. Si algo es perfecto, si algo es realmente completo, no hay pero. No debe de haberlo. Es completo. Pero ¿qué digo? No, bueno, pero pensamos a veces que es falta algo que tenemos que hacer. Pensamos que son conceptos simplemente básicos. Que tenemos que, está bien lo del nacimiento de Jesús, está bien que Jesús es Cristo, pero claro, yo necesito. ¿Qué necesitas? Si es completo, si el Evangelio es completo, es perfecto. Si añades, si quitas, si modificas, lo estás estropeando. Ya no será perfecto. ¿Por qué? Porque tus manos que son imperfectas han añadido o quitado cosas. Ya no es perfecto. Por eso a veces no funciona en la vida espiritual. Dios nos ha dado en el Evangelio, pero las personas que llevan mucho tiempo de creyentes piensan que es algo sencillo, básico. A veces cuando yo empiezo a hablar y traigo el mensaje es que en Génesis 3, ay pastor, ya estás con la manzanita, con la serpiente, con Adán, con Eva, con el... Ya sé, si eso una vez un pastor me dijo, oye, ese librito que tienes de colores del Evangelio, ese que tienes de Adán y Eva, ¿por qué no me lo prestas, me lo regalas? ¿Qué vas a hacer con él? Ay, es que es tan bueno para los niños chiquitinos, para la escuela dominical. Yo pensaba, digo, ¿estará entendiendo el Evangelio? ¿Estará entendiendo lo que significa esto? Y luego me di cuenta de, no. Es algo básico, es algo para los niños, para la escuela dominical, para enseñar a los niños, con dibujitos. No estás entendiendo, Evangelio es todo, es fundamental. Evangelio es perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros comenzamos con algo que es incorrecto, vamos a terminar incorrectamente. Si yo inicio algo y no es algo correcto, al final no va a funcionar. Si ya la base y el fundamento, que es el Evangelio, resulta que simplemente son cosas básicas para niños, me está diciendo que al final no te va a funcionar. Porque vas a añadir algo. Esto es para los niños. Y los mayores no necesitan algo más. ¿Algo más que el Evangelio? Explícame eso. ¿Cómo es algo más que el Evangelio? ¿Es algo más que Cristo mismo? ¿Es algo más que la obra de Cristo en la cruz? Si es algo más, perdóname que te diga, hermano, si hay algo más que eso, eso ya no es Evangelio. Será otra cosa, pero ya no será Evangelio. Por eso digo lo importante de este mensaje hoy. Yo tengo que empezar a disfrutar del Evangelio, pero y para disfrutarlo correctamente, yo debo de comprenderlo también correctamente. Y hay veces no comprendemos. Yo tengo que tener el contenido correcto del Evangelio. Y el contenido correcto, hoy en 2 palabras lo hemos dicho: Jesús, tú eres el Cristo. Ese es el contenido correcto del Evangelio. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Es el contenido que nosotros necesitamos. Es el contenido exacto del Evangelio. Y este debe de ser para nosotros en el 2014, debe de ser nuestro comienzo, como fue el comienzo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva que nació en ese aposento alto de la casa de Marcos, comenzó porque tenía un
contenido muy sencillo. Muy sencillo. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos no llegaron y dijeron, bueno, vamos a empezar un año nuevo, vamos a empezar una etapa nueva, una etapa nueva. Próspero año nuevo. No decían eso. No buscaban la prosperidad en ese sentido. No era eso lo que ellos buscaban. No era tener un trabajo mejor. No era tener un trabajo aunque sea como sea. No era una cuestión económica. No era una cuestión social. No era una cuestión política tampoco. El contenido que tenía la iglesia primitiva era este. Jesús, tú eres el Cristo. No hay otro contenido. Porque hoy el mundo lo que necesita es a Cristo. Y solamente a través de Cristo es que la persona puede ser salva. Es el único contenido válido. Y si nosotros llegamos a esta conclusión también, de que este es nuestro contenido, que es el contenido del Evangelio real, único, que no hay más, y nosotros realmente empezamos a experimentarlo como el pacto que Dios me ha dado, si yo puedo disfrutarlo en este año, yo voy a empezar a ver grandes obras de parte de Dios. Porque voy a ver cómo Dios obra. Pero para eso también necesito, además de tener el contenido, necesito también tener la motivación correcta. Necesito tener esa motivación que nos va a hacer que las cosas funcionen bien. Porque si yo tengo evangelio, pero mi motivación no es la correcta, algo está fallando. Algo está fallando. ¿Cuál es mi motivación? Y yo puedo ver cómo en aquella época donde Jesús vino al mundo, los judíos tenían la motivación incorrecta. No entendieron, no comprendieron que necesitaban a Cristo. No tenían la motivación correcta, simplemente vamos a hacer las cosas bien, vamos a cumplir la ley, vamos a ser doctrinalmente sanos. Pero no vieron en ningún momento su necesidad, sus murallas estaban en su corazón y no vieron, necesito a Cristo para derribar esas murallas. No, simplemente vamos a ser buenos, vamos a cumplir la ley, vamos a ceñirnos a la doctrina, a la sana doctrina. Pero la realidad es, yo necesito la motivación correcta. ¿Cuál es mi motivación en este año 2014? Yo necesito a Cristo. Como lo he necesitado en el 2013 para experimentar esta realidad, yo necesito en el 2014 tener mi motivación correcta, Señor. Yo en este año 2014 necesito disfrutar de este pacto que es Cristo. Que lo único que necesito es esto, porque lo único que yo necesito recibir es la respuesta correcta de saber que tengo el evangelio necesario y correcto en mi vida. Lo importante que yo tenga las respuestas correctas, que significará que el evangelio está en mí, que la motivación es la motivación correcta. La cuestión es que a veces entendemos esto, pero hay un problema. Lo entendemos, lo comprendemos, lo compartimos, no lo decimos. Hacemos nuestro fórum después. Pero hay algo que ocurre, que cuando salimos de estas puertas de este templo, no lo aplicamos en el día de hoy, en mi realidad presente. Es decir, no lo aplico a mi vida. No lo aplico a mi realidad. Simplemente se queda el concepto, se queda la idea, pero no lo aplicamos en nuestra vida, a nuestra realidad. Si yo puedo aplicar realmente este evangelio, lo puedo aplicar, los problemas serán solucionados. Porque para eso es Cristo. Por eso por todas partes donde vayas, ora con las bendiciones en Cristo que tienes como creyente. Cógete el boletín, mira las bendiciones que hay detrás. Cuando estás en Cristo, tú puedes orar por esas bendiciones, puedes disfrutar de esas bendiciones si tú oras por ellas y le pides a Dios que te dé todas, cada una de esas 7 bendiciones que Dios te ha concedido. Pero las tienes que aplicar, ¿cuándo? Hoy, en tu realidad. Las tienes que aplicar en tu problema, en el ambiente donde estás.
En las circunstancias en las que estás viviendo. Pastor, no tengo trabajo. Ahí tú tienes que aplicar el Evangelio. Pastor, es que estoy enfermo. Ahí tienes que aplicar el Evangelio. Pastor, es que tengo problemas con mis hijos. Ahí tú tienes que experimentar y disfrutar que Jesús es Cristo. Y cuando nosotros empezamos a ver esto, vamos a empezar a ver cómo se cumple esta palabra. Cuando empezamos a disfrutar de este Evangelio, vamos a ver cómo el Jordán, el problema que veíamos, no se queda simplemente en una historia del pasado. No es que el Antiguo Testamento solamente sean historias mitológicas, como muchos teólogos dicen. Ay, es que esto es una cuestión de mitología, son historias mitológicas, cosas que realmente no ocurrieron de verdad. Dicen, da igual, no voy a entrar a discutir a los teólogos. ¿Qué es lo que voy a ver y a experimentar? Llámale río Jordán, llámale como te dé la gana, pero yo sé que cuando yo experimento el pacto de Dios, cuando yo disfruto y aplico ese mensaje, cuando aplico este evangelio al problema, ponle el nombre que te dé la gana. Ellos le llamaron río Jordán porque había un río que atravesar. Hoy en día tenemos puentes, no hace falta que Dios pare un río para que tú cruces. Busca un puente y lo cruzarás. Hoy no hace falta tampoco que el mar se abra. Hoy coges un barco, ¿verdad? Hoy no es necesario ese tipo de milagros. Pero hoy hacen falta milagros como en el día del Jordán o como el día del Mar Rojo. Hoy en día nosotros tenemos que superar dificultades a través del poder de Dios. No es atravesar el Jordán, es experimentar que el poder de Dios está conmigo. No me importa si hay que atravesar un río o no. No es esa la cuestión. La cuestión es que en medio del problema, que en medio de la persecución, en mi ambiente, en mis circunstancias, yo puedo experimentar el poder de Dios. Yo puedo disfrutar del poder de Dios porque estoy disfrutando del Evangelio en mi realidad hoy. Dios hoy no me va a pedir que me tire de un 5º piso y va a mandar a los ángeles para que no toquen el piso mis pies. No es eso. Y a Jesús cuando le tentaron de esa manera, tírate del pináculo. No tentarás al Señor tu Dios, fue la respuesta. No hay que ir tentando a Dios en todas las cosas. Hay que ir experimentando el poder de Dios en cada circunstancia. Y lo tengo que aplicar en mi vida, en mi trabajo, en mi situación económica, en mi situación familiar, en mi problema con mi marido, mi problema con mi esposa, problema con mis hijos. Porque si no lo disfrutamos ahí, me voy a cansar de repetir Jesús es Cristo. Pero llego a casa y veo el problema y voy a decir otra vez, qué año tan difícil. Y yo te diré, no es difícil, simplemente es un año imposible de superar si no es a través del poder de Dios. Porque llega un momento donde llegas y dices, es que no tengo más fuerza. Llega un momento donde me canso de discutir con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi hija. Me canso de aguantar a mi jefe, de aguantar a mi compañero de trabajo, de aguantar a mi vecina, a mi cuñada, a mi primo. Estoy cansado de estar enfermo. Estoy cansado o cansada de tener enfermedad y resulta que otro año tan difícil. Yo te digo, no es difícil, va a ser imposible. Vas a sufrir si no antes aplicas o experimentas el pacto de Cristo. Si tú antes no experimentas en medio del Jordán que estás viviendo, llámale como quieras, cámbiale el nombre. Cámbiale, ponle el nombre de tu problema, ponle el nombre de tu dificultad, de tu adversidad. Ponle ese nombre y experimenta el poder de Dios en esa circunstancia. Es tu realidad presente. Si tú lo aplicas, si lo experimentas, si disfrutas de este evangelio, en esta realidad presente, aunque vengan problemas, aunque vengan persecuciones, todo ello las vas a ver como circunstancias, o mejor dicho, ocasiones para disfrutar del evangelio. Por eso tengo que referirme al año 2013, la palabra del 2013, porque es la base para que yo pueda disfrutar en este año 2014. Es la corriente del evangelio. No son mensajes que quedan aislados. Tiene que haber una corriente, tiene que haber un movimiento de la palabra.
El mensaje de las conferencias decían algo así. No es esperar que venga la lluvia para que un árbol sea frondoso. Hay veces que los creyentes hacen esto. Se van a congresos, se van a conferencias, se van a entrenamientos, se van a buscar por ahí cosas, ministerios, hombres de Dios, entre comillas, que les unjan, que les bendigan. Son como esos árboles que, ay, queremos ese agua. Pero hay veces que ocurre que hay sequías. ¿Verdad que hay sequías? ¿Qué ocurre cuando hay sequías? Que si no tienes una raíz bien puesta, ese árbol se muere. Se muere. No podemos esperar a circunstancias que vengan del cielo a ver si llueve. Ay, a ver si viene fulanito de tal y nos bendice. Ay, a ver si vienen las conferencias de París, a ver si vienen las conferencias de remanentes, a ver si vienen las conferencias de no sé qué, a ver si viene fulanito y menganito. Eso simplemente es esperar la lluvia. Está bien, pero no es lo que nos dice la palabra. La palabra dice que en raíces, en los ríos de agua viva, que son subterráneos, que no se ven, pero que si tú pones tus raíces en esos ríos de agua viva, no importa. Léete Jeremías capítulo 17, léete los versículos del 1 al 8 y verás lo que te dice. Aunque estés en un desierto, aunque el sol esté apretando, si tus raíces están en las corrientes de los ríos que hay por debajo de la tierra, no importa. Siempre tus hojas estarán verdes. No importa si no llueve. No importa si hay una sequía, porque las raíces están en la corriente del Evangelio. Si tu vida está echando las raíces en esta corriente del Evangelio, no importa los problemas ni las dificultades. ¿Qué más da si hay una sequía en el 2014? ¿Qué más da si aparentemente mis ojos no ven? Hay muchos que necesitan ver para creer. ¿Os acordáis de Santo Tomás? ¿Cuántos Santo Tomás hoy en día no hay? Ay, es que si yo no veo el milagro, ay, es que si yo no hablo en lenguas, es que si yo no veo... ¿Si no ves qué? Pues la palabra dice que si no ves y crees, bienaventurado eres. Una fe fundamentada en el Evangelio es una fe que no necesita ver. Necesita experimentar el pacto de Dios. No me importa si veo o no veo. Si veo, pues bien está. Gloria a Dios, porque mis ojos ven. Porque pueden ver milagros, prodigios y maravillas. Está bien. Mi esposa y yo, y algunos de los que estáis aquí sentados, estoy seguro que habéis visto milagros de Dios. Nosotros los hemos visto, hemos participado, hemos orado por ello. Y hemos visto respuestas milagrosas de Dios. Gloria a Dios por ello, está bien. Pero mi fe no está cimentada en esa realidad. Para nada, en absoluto. Hemos visto milagros. Hemos tocado los milagros. Pero no está mi fe ahí, en los milagros. Está en este pacto, en el poder de Dios que frena los ríos, las dificultades, los problemas. Ahí está la fe. En este evangelio que es poder de Dios, dice la palabra. Pablo enseñó esto a la iglesia de Roma. Evangelio es poder de Dios. Pero no dijo para hacer milagros, para hablar en lenguas o para hacer ese tipo de cosas, sino para salvación y para vida eterna. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que yo tengo que experimentar. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando tienes los problemas? ¿Qué ocurre si este año te quedas sin trabajo? ¿Qué ocurre si ocurre, no sé, cualquier dificultad? ¿Qué ocurre? Ah, que Jesús ya no es Cristo. Ya Jesús no es Cristo. Ay, perdón, es que fíjate qué problema. Ah, entonces ya Jesús no es Cristo. Tienes ese problema insalvable, incurable, inalcanzable. Jesús entonces para esto, Jesús ya no es Cristo para esto. Aunque tengas un problema, aunque tengas una dificultad, una persecución, lo que acontezca, Cristo sigue siendo Cristo. Jesús sigue siendo Cristo. Cristo sigue siendo tu Cristo. Cristo sigue siendo tu Señor. ¿O no? Tengo problemas, ya no es mi Señor. Ahora me voy a servir a
Pero no seas torpe, hermano. O sea, Cristo sigue siendo Cristo. Sigue siendo el solucionador de tu problema y de tu vida. Lo único que te está pasando es que tú debes disfrutar de Él incluso a través de los problemas o de las respuestas que Dios te dé. Sigue siendo Cristo. Simplemente tienes que seguir disfrutando de esta realidad. No importa si tú llegas a entenderlo y tú puedes disfrutar de este Cristo en tu pensamiento. Si puede entrar esta palabra en tu mente, puede conquistar tu pensamiento, y somos lo que pensamos, nunca lo olvides, eres lo que piensas. Si tú puedes pensar en esta palabra, en este pacto, si tú realmente puedes proclamarlo, te digo, vas a tomar las decisiones correctas. Aunque pueda parecer lo contrario, aunque puedan venir problemas espirituales alrededor de ti, no importa. Tomarás la determinación correcta. Serán solucionados los problemas. El diablo, Satanás, que a veces hablamos que es tan poderoso, nunca será capaz de obrar en contra de ti ni de pararte jamás. Por muy poderoso que sea. Pero si tú estás entendiendo el Evangelio, disfrutando de este Evangelio, si tú sigues proclamando que Jesús es el Cristo, si tú sigues proclamando que Jesús sigue siendo tu Cristo, si tú sigues proclamando que este Cristo es tu Señor, Satanás nunca te podrá parar. Jamás te podrá detener. Jamás podrá engañarte. Tome la decisión que tomes. Jamás podrá hacerlo. Simplemente disfruta. Disfruta de este Evangelio. Disfruta de la oración como algo importante en tu vida. La mayoría de las veces que se oraba en antaño, muchas veces lo digo, no se oraba bien. Eso no era orar. Yo he escuchado tantas oraciones que eso no era orar. Y pastor, ¿por qué lo sabes? Porque yo oraba así de mal también. Por eso lo sé, porque yo oraba así y yo sé ahora que lo que yo hacía no era orar. Estaba haciendo la lista de la compra del Carrefour. No era orar. No era orar conforme el plan y el propósito de Dios. Simplemente estaba haciéndole la lista de la compra a Dios. ¿Me vas a dar un poquito de paciencia? Bueno, no, cuarto y mitad mejor. Y me vas a dar un poquito de gracia. Y me vas a cambiar a la mujer porque no me gusta. Y mi hijo es raro, a ver si puedes hacer algo con él. Ahora vamos así más o menos. Señor, y en el trabajo que tengo a ver si despides al jefe y me ponen a mí de jefe. O el fulanito de al lado que me está haciendo las narices y me está tocando las narices, Señor, ¿por qué no te lo llevas? Señor, te lo envío como sacrificio santo a ti. ¿Cómo orábamos? Señor, que me toque la lotería. Señor, que me aumenten el sueldo. Que gane más dinero. Y luego añadíamos, para ofrendarte más, claro. Mentiroso. Porque luego es así. ¿Por qué sé que orábamos mal? Porque no recibíamos las respuestas y yo también oraba así, no estoy criticando a nadie y no miro a nadie, por eso estoy mirando para abajo, porque me lo digo a mí mismo. No tan exageradamente, evidentemente, quizás con un halo más espiritual, con un vocabulario más religioso, con un halo así de espiritualidad rara, mística, engañados evidentemente por el diablo, manejados por el diablo, orábamos cosas que realmente no era orar. No era orar. ¿Por qué? Porque orar es algo importante. Orar es disfrutar de Emmanuel. Orar es disfrutar de Emmanuel, que Dios está conmigo. Eso es orar. Y yo no oraba así. Yo no oraba disfrutando de que Dios estaba conmigo. Yo oraba pidiendo cosas. Y yo recuerdo incluso una vez yo me quejaba de la iglesia. No de esta, claro, delante, donde estaba. Ay, es que la iglesia, Señor, ¿cómo me ha mandado a esta iglesia? Yo oraba así, porque pensaba que yo era el único que tenía la verdad absoluta. Pensaba que yo era el que tenía la verdad y que todos los demás estaban equivocados. Y el Señor un día me dijo, ¿de qué te estás quejando?
Es que la iglesia, los obreros, los diáconos, los líderes, los miembros. Nah. Y el Señor me dijo, ¿sabes una cosa? El problema eres tú. Y el Señor dijo, no te quejes más de la iglesia. Tú eres el problema. Y yo dije, entonces estoy orando mal. Estoy pidiendo mal. Algo está pasando. Pero tuve que llegar a entender y experimentar el pacto. Jesús es Cristo. Ay, Señor, ahora entiendo. ¡Qué burro era! ¡Qué bruto! No lo había entendido. Experimentar que Dios tiene un orden también para que las cosas cambien. Dios tiene un orden. Pero nosotros no lo entendemos. Hay veces que somos tan pobres que le decimos, Señor, dame dinero. Pero Dios no te va a dar así el dinero. No te va a dar así la economía, no te va a dar así la prosperidad. ¿Por qué? Porque hay un orden de Dios. Hay un orden. Pero nosotros no lo saltamos. Somos anárquicos, somos latinos. Somos hispanos. Los coreanos para esto son mucho más concienzudos, son mucho más ordenados. ¿Verdad? Son mucho más cuadriculados si queremos. No es despectivo, es una característica. Nosotros somos totalmente anárquicos. Yo era un pastor totalmente anárquico. Los que me conocéis en épocas anteriores lo sabréis, ¿verdad, María José, que me conoce? Rosalía también. ¿Cuántos habrán sufrido Rosalía y Mariano, que eran ancianos en aquella época, con mi anarquismo, mi desorden? Y pensaba que lo hacía bien. Pero Dios tiene un orden. De hecho lo enseña y Él da una palabra. Jesús mismo nos dijo, pedir sobre la justicia y el reino de Dios. ¿Por qué dice? Primero, pedir sobre la justicia y el reino de Dios. Primero, el reino. Es un orden. ¿Verdad? Es un orden. Pide. Y dice, y todo lo demás, mira, ya todo lo demás no hace falta ni que lo pidas. Yo te lo voy a dar. Es el orden de Dios. Nosotros cambiamos el orden. Oramos y sacamos la lista del Carrefour. Pero Dios no funciona así, no es así. Simplemente tienes que mirar los remanentes. Mira los 7 remanentes de la Biblia, donde ellos recibieron respuestas. Mira el orden de estos remanentes. Fíjate cómo hicieron ellos. ¿Qué es lo que hizo José? Llegó a la casa de Potifar y dijo, Señor, yo quiero triunfar y yo quiero salir de aquí para ser gobernador. No oró así, no dijo nada de eso. Él no llegó a la cárcel y dijo, Señor, en la cárcel, hazme triunfar a que pueda conquistar el mundo. No oró así. No oró de esta manera. Él no empezó a orar, Señor, sácame de la cárcel y llévame a gobernar. No era su título de oración. Ya me hubiera gustado a mí para yo poderlo imitar, pero no es así. Él no oró esto. No oró así. ¿Por qué? Jehová estaba con José. El reino estaba establecido ahí. Era diferente. Si nosotros no cambiamos el orden de Dios que Dios quiere, aunque os vengan respuestas, ya os digo yo, no son respuestas de Dios. Ya os lo digo yo. Hay muchos creyentes que vienen, no, pastor, es que Dios me ha dado una respuesta y yo le veo, digo, ¿estás seguro que esa respuesta es de Dios? ¿O te la ha clavado el diablo por la espalda? Que no te has enterado y te la has metido por ahí. Porque te ha engañado. No es una respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes el orden de Dios. No está ahí el orden de Dios. Por eso muchas veces el diablo nos engaña. No está ahí. Mira también la ver a Samuel. ¿Qué oración hizo Samuel? Samuel llegó y dice que se tumbó al lado del arca a dormir. Dormía pegado al arca. ¿Qué significa eso? No era que le pedía cosas, no estaba pidiéndole cosas al arca. Simplemente permanecía en la presencia de Dios. Siempre, continuo y constantemente estaba en la presencia de Dios. Él lo que estaba haciendo era tomar esos ríos subterráneos y estaba poniendo sus raíces ahí, de tal manera que Dios le dio una palabra tremenda. Ninguna de tus palabras van a caer a tierra. Ninguna de tus palabras que digas van a dejar de ser cumplidas. Es decir, te voy a dar respuestas a todas tus oraciones, le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque estaba tomando de la raíz correcta, estaba profundizando en los ríos, no le pedía nada. Y mira que tenía motivos, yo quiero irme con mi mamá, podía haber dicho. Mi mamá me ha entregado al templo, yo quiero estar con mi mamá, con mi papá, yo quiero jugar, yo quiero tener mis cosas.
Pero no dijo nada de eso, simplemente permaneció ahí. Acuérdate de David. David, cuidando ovejas, un pastor de ovejas, jamás, nunca oró para ser rey. ¿Te imaginas? Nunca oró. Señor, hazme rey. No, no oró así. ¿Cuál fue el título de oración de él? Jehová es mi pastor. Nada me falta. Es lo que oraba David. No le estaba diciendo yo quiero ser rey. Quiero ser presidente de gobierno. Quiero ser empresario. No decía nada de esto. No pedía nada de eso. La verdadera oración era esta. Jehová es mi pastor. Y nada me falta. Él lo aplicaba en su realidad presente. Soy cuidador de ovejas, pero no importa. Nada me falta. No tengo nada, pero nada me falta. Y fue excelente en lo que hacía, de tal manera que dice la palabra que nunca, jamás perdió ni siquiera una oveja. Porque era excelente en todo lo que hacía. Era el título de oración. Pastor, es que necesito urgentemente dinero. A veces ha ocurrido. Pastor, necesito urgentemente dinero. En ese momento que necesitas urgentemente dinero, tú debes de proclamar Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Porque si yo lo proclamo cuando tengo la cartera llena, no sirve, no vale. ¿Cuándo tengo que proclamar que Jehová es mi pastor, que nada me faltará? ¿Cuándo? Cuando no tengo. Cuando me falta. Señor, no tengo salud. Señor, no tengo trabajo. Señor, no tengo dinero. En ese momento yo quiero hacer esta oración. Jehová, tú eres mi pastor. Jehová, tú eres aquel que tienes que suplir mi necesidad. Señor, tú eres quien tienes que dar todo lo que sea necesario para que el evangelio sea predicado. Señor, aunque yo fracase, hazme ir por el camino correcto. Señor, aunque yo sufra, no pasa nada, pero haz que pueda recibir tu guía. Así es como el Espíritu Santo de Dios obra. Señor, no tengo nada, pero dame la guía de tu Espíritu Santo. Señor, no tengo nada. Que tu presencia venga conmigo siempre. Que pueda decir como José, Jehová, tú estás conmigo. No importa si no tengo nada, Jehová prosperará. Jehová es mi pastor, Jehová me cuidará. Jehová me llevará a los pastos. Jehová me dará el agua fresca. Ora correctamente. Nada más tienes que moverte. Disfruta. La oración es disfrutar de Emmanuel. ¿Qué es lo que Pablo le dijo a Timoteo? Ay, Timoteo, tienes que hacer una gran obra. Timoteo, tienes que construir un gran templo. Timoteo, tienes que ser un gran evangelista, tienes que llegar. No le dijo nada de eso. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Tú eres un soldado, pelea la batalla. Eres un atleta, pelea correctamente la batalla. Eres un agricultor, espera el fruto. Es lo que le dijo. Pero le dijo incluso algo mucho más importante, más grandioso. Le estaba diciendo, hijo mío, sé fuerte en la gracia. La cuestión no es el dinero. La cuestión no es la necesidad. La cuestión es la gracia de Dios sobre tu vida. No es cuestión de que tengamos o dejemos de tener. Es la gracia que estás recibiendo de parte de Dios. Recibe esa gracia de parte de Dios. Recibe esa gracia como creyente. Recíbela. Disfrútala en este año 2014. Disfruta de la gracia en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Y cuando esa gracia venga, tú vas a disfrutar del evangelismo. Porque simplemente tú vas a vivir, vas a disfrutar del evangelio. Y tú vas a empezar a experimentar el valor que Dios te ha dado. Tú eres un hijo de Dios. Si quieres hacer la evangelización del mundo, tienes que empezar por valorarte a ti mismo. No porque nadie te diga que eres bueno, guapo, que cantas muy bien, que tocas... No, porque Dios te ha dicho que eres su hijo. Restaura el valor de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Si tú disfrutas de esta presencia de Dios en tu vida, las evidencias se van a empezar a ver. Va a empezar a ocurrir. Disfrutarás en tu día a día. Quiero concluir
3 cosas para concluir. Si gozas de estas 3 cosas, si tú gozas del Evangelio, la oración y el evangelismo, vas a empezar a recibir respuestas de la Biblia. Vas a empezar a recibir las respuestas bíblicas que vendrán sobre tu vida. Mira los 7 remanentes. Disfrutaron, recibieron respuestas. Si tú disfrutas este año 2014 de estas 3 cosas, respuestas van a venir a tu vida. Si tú disfrutas realmente de estas 3 cosas, vas a recibir la fuerza verdadera que necesitas. Vas a recibir la fuerza. Vas a recibir el poder, más allá de tu propio entendimiento. Respuestas, recibirás fuerza. Amén. Si tú disfrutas de estas 3 cosas, si tus ojos espirituales comienzan a abrirse, no vas a tener ninguna otra opción, solamente te vas a llenar de esperanza. Esperanza, que en este mundo no la sabe dar. Nadie puede impartir la esperanza. Y yo te digo, si tú disfrutas de estas 3 cosas, la verdadera esperanza vendrá a tu vida. No la esperanza que el mundo da, los políticos dan, que si la economía se va a levantar y les dicen, bueno, quizás el año 2014, 16, 18, ya que sé cuándo. Tendrás la verdadera esperanza. Disfruta del Evangelio realmente, recibiendo la solución a tus problemas. Tienes que entender el evangelismo para tener tu futuro. Y antes que intentes salvar a la gente, sálvate a ti en primer lugar. Amén. Sálvate a ti en primer lugar. Deja que el movimiento de evangelismo ocupe lugar en tu vida. Que tengamos un fin de año con esta palabra, con esta meditación, y que a partir del día 1 tengamos con esta palabra los títulos de oración para este año también, juntamente con los mensajes del Pastor Río, que nos dará el día 31 y 1 de enero. Que podamos direccionar nuestra vida para este año recibiendo las respuestas que Dios tiene para nosotros en este año 2014. Que Dios os bendiga en ello.